Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. ¿Qué tal, amigos de los círculos de la Real Interpretación? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estén escuchando y viendo. Ahora estamos muy contentos porque estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Esperemos que todo esto salga bien con el propósito de poder llegar a más gente, ya que nos dimos cuenta que, bueno, pues no todos tienen la facilidad y la práctica, digamos, con las descargas en la plataforma de Telegram. Entonces, nos dispusimos a ahora hacerlo aquí en Facebook. Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, pues darles la bienvenida. Por allí están ya Nancy Bracho, está por allí también nuestro compañero Osvar, también que está ahí ya en el chat. Y obviamente pues aquí está Julio, mi compañero de la mesa de trabajo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un saludo, Lili, y a Osvar y Nancy. Aquí listos para seguir analizando este pues tan beneficioso documento que hemos encontrado, o al menos para mí, que la mera verdad que sí le he sacado mucho provecho a este estudio, y pues vamos a ver qué nos trae en esta ocasión. Así es, Julio, y bueno, pues vamos a dar lectura a este texto del Evangelio Apócrifo de Tomás. A ver, ahí ya se está viendo, ¿verdad? ¿Sí lo ves, Julio? Sí, ya se ve. Ok, bueno, entonces voy a comenzar con este primer versículo, empezando por el versículo 81. Dijo Jesús: quien haya llegado a ser rico, que se haga rey, y quien detente el poder, que renuncie. Comenzamos contigo, Julio. ¿Qué interpretación podemos ir dando con este primer versículo? Pues es algo de lo que también ya hemos venido hablando a lo largo de este estudio, que es más que nada el ser muy sencillo, ¿no? en tu vida, porque aquí nos dicen, ¿no? Quien haya llegado a ser rico, que se haga rey, y quien detente el poder, que renuncie. Es como si fuera ese llamado de alguna manera, a no querer ambicionar mucho en este sistema, porque tarde que temprano nos va a corromper, ¿no? Entonces, más que nada, es el ser sencillo, ser humilde, no querer ambicionar las cosas, y pues también de alguna forma, si llegas a tener, vamos a decir, algún tipo de riqueza material en tu vida, pues cuando cuando morimos, no nos llevamos nada. O sea, es algo que simplemente es para realzar el ego, y que Jesús todo el tiempo mencionaba esa parte, ¿no? De no sentirse más que los demás, de que si tenías de alguna forma, en lugar de sentirte más que las otras personas, que pudieras ayudar. O sea, él en muchas ocasiones le decía a la gente, si tú quieres seguirme, yo sé que tú eres una persona que tiene muchas posesiones, deja todo, regálaselo a los pobres y sígueme. Ahí hay una historia ahí de un muchacho en los evangelios que están en la Biblia,
Y pues ahí lo que se dice que ese muchacho se va corriendo, ¿no? Porque él tenía muchas pertenencias, tenía muchas acumulaciones y pues simplemente decidió el camino material Ujú. más que el espiritual. No sé qué tengas tú, Lili, o qué pienses acerca de esto. Así es. Sí, estaba todavía aquí el grupo de Face, pero sí, sí va también muy acorde con lo que tú estás compartiendo. Mira, yo me doy como cada semana mi tarea, ¿verdad? De, de analizar cada dicho de Jesús y en la medida que yo voy, digamos, cortando frasecitas, voy dando una pequeña interpretación. Entonces, pues yo lo voy anotando para seguir ese hilo, ¿verdad? Y bueno, cuando dice hacerse rey, pues podría significar el asumir, digamos, la responsabilidad de uno mismo y de su propio dominio interior en lugar de buscar el dominio sobre otros. Y quien detente el poder y de renunciar, pues para mí implicaría el desapegarse de las posesiones materiales y del control externo, abandonando el ego para entonces enfocarse en la búsqueda espiritual, ¿verdad? Y otra interpretación, Julio y amigos, también podría ser una crítica directa a las estructuras de poder y a la acumulación de riqueza. Entonces ahí más que nada yo esa interpretación la estoy llevando, digamos, al interno. Entonces, pues, como lo decía, ¿verdad? Que en la medida que nosotros vamos, pudiera decirse, vamos despertando, pues vamos asumiendo cierta responsabilidad porque cuando uno empieza a abrir los ojos, cuando comienzas a darte cuenta de muchas cosas, pues en esa medida te das cuenta que tienes que cambiar muchos paradigmas, tienes que cambiar muchas ideas que te adoctrinaron desde niño, muchos hábitos, incluso en tu persona, tienes que responsabilizarte por hacer una transformación interior, ¿verdad? O sea, no solamente cosas por fuera, sino interiorizar y hacer, por eso ahí dicen esa partecita, ¿no? Al final, quien detente el poder, que renuncie. Entonces es prácticamente desapegarnos a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bien, voy a continuar con el siguiente versículo, el 82. Dijo Jesús, quien esté cerca de mí está cerca del fuego, quien esté lejos de mí está lejos del reino. Adelante, Julio. Sí, pues una más de estas parábolas, ¿no? Que usaba Jesús en este tipo de simbología, que pues lo trataba todo el tiempo como de alguna forma de llevarlo a que lo pudiéramos comprender, a que lo pudiéramos comparar, analizar, reflexionar esas palabras que decía. Y, y este es importante, ¿no? Porque en primer lugar nos dice que el que está cerca del Cristo está cerca del fuego. El fuego lo podemos ver como bueno, a lo que yo lo veo es como la preexistencia, ¿no? Del ser humano en su totalidad, que es esa llama de fuego. Y quien esté lejos de mí está lejos del reino. Entonces ahí nos está diciendo simplemente que no, de alguna forma, que no pueda palpar, que no pueda sentir ese Cristo, esas palabras, y pues más importante, que no las ponga en práctica, pues está lejos del reino de los cielos, ¿no? Que el reino de los cielos no es un lugar donde a lo mejor vamos a ir después de un transcurso aquí en la vida,
sino más bien ese reino de los cielos puede estar aquí mismo, en nuestro presente, en nuestro aquí y ahora. ¿Por qué? Porque ya cuando podemos comprender muchas de estas, de este conocimiento espiritual, ya cuando hemos tenido muchas experiencias y que las hemos podido de alguna forma ya recopilar y analizar, y que ya o sea, que más que nos hayan hecho un daño, nos han llevado a un comprendimiento, una comprensión mayor de lo que es la vida, ¿no? Y ahí es donde, o sea, en donde está el beneficio de poder comprender esto, porque ya no cualquier cosa te va a perjudicar mentalmente, ¿no? Porque sabemos que en esta dimensión en la que estamos, la mente es donde se encuentra la manipulación, sabiendo la invasión, que no pueden tocar directamente el corazón, pero sí hicieron un trabajo para poder conectar todos nuestros chakras, en donde ellos pueden manipular nuestra mente y de la mente pasar a nuestro corazón para que se haga una acción. Entonces ahí es donde está la manipulación, que todo el tiempo pues es mental, pero ya cuando nos ponemos a comprender todas estas cosas y que ya no dejamos que todo esto que sentimos, que estamos experienciando, nos llegue a afectar de alguna manera, ahí es donde ya estamos cerca de ese fuego, ¿no? Que es el fuego, también lo puedo ver como como el comprender nuestra preexistencia, de comprender de que no simplemente somos este cuerpo material, sino que más bien nuestra existencia puede ser eterna si seguimos también algún tipo de pasos o parámetros que también están establecidos como leyes universales. Y pues yo lo que puedo comprender de este pequeño versículo que leímos, Lili. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Julio. Bueno, yo me voy por partecitas. En la que dice estar cerca del fuego, pues podría significar experimentar una transformación interior de la que hablaba en el dicho anterior, ¿verdad? Un proceso de purificación del ego y por decirlo, pues de todo lo mundano, ¿no? Dijeran los religiosos. El reino no se refiere a un lugar físico, como bien dijiste, Julio, sino más bien se puede referir a un estado de conciencia o con una conexión directa del corazón, en donde ya se puede tener un conocimiento de la verdadera naturaleza de uno mismo y de lo divino. Estar lejos del reino significaría permanecer en una total ignorancia espiritual, en donde ya no se escucha esa voz interior. Entonces, mientras uno esté más en conexión directa con ese fuego, con esa llama que está ahí dentro de nuestro corazón, pues pues es como cuando uno está, digamos, en una cabaña por allá muy lejos, en un bosque, en un lugar frío, por ejemplo, donde hay nieve, pues ¿dónde se va a acurrucar uno? Pues cerca donde está una fogata, ¿verdad? Que nos cobija, que nos proteja del frío. Pues en este caso sería lo mismo. Si nosotros hacemos ese ejercicio de allegarnos al corazón, a saber escuchar la voz interior, esa intuición, pues estaremos muy cobijados con esa guía, ¿verdad? Con esa enseñanza, con esa sabiduría pues para guiarnos. En cambio, si nos alejamos cada vez de nuestro corazón, pues aparte de una ignorancia, pues vamos a estar viviendo prácticamente alejados de
de la luz, entonces ahí se va a manifestar muchísimo ya lo que viene siendo la maldad, Julio. No sé cómo lo veas, pero si no estamos allegados a nuestro corazón, pues somos muy fáciles pues de seguirnos manipulando, de alejarnos, porque al hacerlo, pues prácticamente ya no vamos a dejarnos guiar por esa voz interior, porque prácticamente ya no, ni siquiera la vamos a escuchar, o sea, ya nada más nos vamos a dejar guiar como animalitos, ¿verdad? Como borregos, como se dice, pero eso es lo que nos conllevaría al no escuchar ya esa voz. Entonces, pues así como esa fogatita, pues hay que avivar esa flama, ¿verdad? No dejarla que se apague. Nuestra labor es mantener viva esa llama, ¿verdad? Pues para que nos dé esa protección y esa guía. Bien, versículo 83, dijo Jesús, las imágenes se manifiestan al hombre y la luz que hay en ellas permanece latente en la imagen de la luz del Padre. Él se manifestará quedando eclipsada su imagen por su luz. Adelante, Julio. Bueno, aquí en esta yo lo que puedo ver es como esa imagen, la puedo ver como lo que es nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Se pudiera decir este personaje en el que estamos viviendo, pero aquí hay algo que es importante, ¿no? Que dice, fíjate, las imágenes se manifiestan al hombre y la luz que hay en ellas permanece latente en la imagen de la luz del Padre. Es como que o sea, yo lo veo como que lo que podemos ver como personas es simplemente lo que se manifiesta, o sea, lo que podemos ver entre nosotros mismos, pero dentro de cada uno de nosotros se encuentra latente esa imagen que es la luz del Padre, ¿no? Que son esas leyes universales en las que toda nuestra naturaleza está basada. Y aquí la otra más importante dice, Él se manifestará quedando eclipsada su imagen por su luz. Es como si o sea, esa misma divinidad que tenemos dentro de nosotros, cuando comprendemos, eclipsa o tapa a lo que es el personaje en el que vivimos, ¿no? Porque ya ahí ya lo podemos ver como la manifestación del principio, o sea, ya es como, lo pudiera ver como ya comprender de alguna forma quién somos, de que simplemente estamos viviendo una experiencia dentro de este cuerpo, pero que de alguna manera somos parte, o somos un fragmento de esa de esa fuente, ¿no? De ese Dios, de ese Padre, de esa luz que pues mediante de él y de procesos que ya hemos estado estudiando tanto en este libro como en el estudio que tenemos del Evangelio copto de los egipcios, podemos ver que ese Padre se manifiesta creándose o recreándose a sí mismo, desdoblándose en diferentes dimensiones para poder ser percibido por los humanos, ¿no? Y que pues toda la humanidad y toda la creación pertenece directamente a esta luz, que esto vendría a ser el Padre. Lili. Así es, Julio. Sí, la luz dentro de esas imágenes puede representar esa chispa divina, la esencia espiritual que reside en cada ser humano y que proviene del Padre de la Luz. Esta luz permanece oculta o latente hasta que las personas tienen un despertar de conciencia. Este dicho para mí nos habla que la verdadera naturaleza del ser humano es divina,
pero esta divinidad está oculta por las imágenes del mundo material, todas esas que nos distraen, que nos invaden, nos manipulan nuestros 5 sentidos, ¿sí? Esa imagen de la luz del Padre, pues, puede representar al Cristo, ¿verdad? O a la manifestación de la divinidad en este mundo material. Entonces, pues, para eso tienen ese propósito, nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Porque son por medio de ellos que se captan esas imágenes de luz. Desgraciadamente, pues estamos estamos muy adoctrinados como para percibir esas imágenes que nos quitan la intención o la voluntad, entonces nos atiborran con cantidad de imágenes que nos distraen con series, con películas, con el fútbol, con las redes sociales, con música, no sé, hay muchísimas cosas como para distraernos, para que nosotros no enfoquemos esa atención con esas imágenes de luz, ¿verdad? Entonces, pues hay que estar atento con esas imágenes que en verdad sí nutren a nuestros 5 sentidos. Entonces, pues hay que estar bien ahí, bien apercibidos, ¿verdad? Con lo que estamos, en donde estamos enfocando nuestra atención. Versículo 84. Dijo Jesús: cuando contempláis lo que se os parece, os alegráis, pero cuando veáis vuestras propias imágenes hechas antes que vosotros, imperecederas y a la vez invisibles, ¿cuánto podréis aguantar? Julio. Sí, no, ahí sigue hablando más o menos de lo mismo que es que fue o que ha sido desde el primer versículo que estamos analizando en esta ocasión. Uh-huh. Y es eso, ¿no? Es como ya cuando te das cuenta de en realidad quién eres, o sea, que no eres simplemente este cuerpo, este personaje, sino que más bien tu primigenidad proviene desde pues mucho tiempo antes y proviene directamente de la fuente. Uh-huh. Entonces aquí la pregunta no es ¿cuánto podréis aguantar? Sí. Aquí a lo que yo puedo deducir de esta pregunta es ¿cuánto puedes aguantar viviendo en la forma que estás viviendo? Uh-huh. Ya cuando ya te reconociste, ya sabes quién eres, ya sabes de dónde vienes, en dónde estás y para dónde vas. Es como que ya esas preguntas existenciales ya están definidas. Entonces, ¿cuánto más podrás aguantar en esa situación en la que vivimos como humanidad, no? Sí, en esa esencia se refiere a esa confrontación, ¿no? Que tenemos como seres humanos con su verdadera naturaleza espiritual que trasciende toda esa realidad material, ¿verdad? En la primera parte, cuando contempláis lo que se os parece, os alegráis. Esto alude a la tendencia humana a encontrar satisfacción en lo familiar, en lo que se asemeja a nuestra experiencia cotidiana. Nos sentimos cómodos con el mundo material y sus representaciones. En la otra partecita, pero cuando veáis vuestras propias imágenes hechas antes que vosotros, imperecederas y a la vez invisibles. Bueno, yo aquí entiendo cuando al abrir los ojos o comenzar un despertar de conciencia, pues descubrimos la esencia de nuestra existencia, más o menos lo que tú estabas comentando, Julio, conociendo la idea de que existe una realidad más profunda, ¿verdad? Una dimensión espiritual que precede a nuestra existencia terrenal.
y estas imágenes representan nuestra esencia divina, nuestra verdadera identidad, que es eterna e invisible a los ojos físicos, ¿verdad? ¿Cuánto podréis aguantar? Esta pregunta retórica puede plantear la dificultad de enfrentar la magnitud de nuestra verdadera naturaleza. Quizá para muchos la visión de nuestra esencia divina puede ser abrumadora, incluso hasta aterradora para aquellos que están arraigados en este mundo material. Y otra interpretación pudiera ser que la frase trata sobre la naturaleza de la realidad y cómo la realidad que percibimos con los sentidos es una sola pequeña partecita de la realidad total. Yo comentaba la semana pasada, el jueves pasado, ¿te acuerdas, Julio? En la lectura que hicimos también del Evangelio copto de los egipcios. O sea, cuando empieza uno a descubrir toda esta información, desde dónde venimos, desde dónde ya estamos hablando de eones, de dimensiones ya muy, muy alejadas a nuestro mundo material. Entonces aquí ya no cabe el decir Dios o el Padre Eterno o comúnmente como se dice, ¿no? En las religiones, Dios te bendiga, porque imagínense cuando se está hablando de esas manifestaciones, emanaciones, de todo lo que es la creación, pues aquí no cabe ya el dejar a Dios así como una cosita tan pequeñito, tan chiquito, como que no tiene ese, ¿cómo pudiera decir? No tiene ya ese cabida aquí en nuestro mundo, porque al ver esa maravillosa creación, esa magnificencia, pues nos damos cuenta del mundo, digamos, de donde venimos, con todas las leyes universales, con esa perfección, con esa bondad, con ese amor. Entonces, por eso ahí veo la pregunta, ¿cuánto podréis aguantar? O sea, se queda corto el Dios que se dice Dios, que es en este mundo, no le llega ni así, ni a lo más mínimo, ¿verdad? Porque al conocer esa esencia de donde venimos, pues es algo muy especial, ¿no? Sí lo podemos aguantar en la manera en que vamos despertando, solamente así, porque de otra manera las personas que todavía estén inmersas en la religión, en la doctrina, en el dogma, no, o sea, su mente no da más, ¿no? Como para abrirse, para poder adquirir un conocimiento así. Entonces, por eso ahí Jesús en ese dicho decía, hasta cuánto podréis aguantar, ¿verdad? Continúo con el versículo 85, Julio. Dijo Jesús, el que Adán llegara a existir se debió a una gran fuerza y a una gran riqueza. Sin embargo, no llegó a ser digno de vosotros, pues en el supuesto de que hubiera conseguido ser digno, no hubiera gustado la muerte. Adelante, Julio. Sí, aquí lo que puedo ver es que como si ahí ya nos está diciendo que hablándonos de esa creación, de esas primeras humanidades, pero que ya al haber llegado ya a esta dimensión es donde esa humanidad de alguna forma ya fue manipulada o llegó hasta el punto más bajo de la violación de leyes universales. Uh-huh.
y que esa es la razón de lo que dice, ¿no? Que pues en el supuesto de que hubiera conseguido ser digno, no hubiera gustado la muerte. Es como si lo podemos ver esto también en lo que se menciona por ahí, que menciona Pablo, creo que es en la carta a los romanos, si no me equivoco, en el capítulo 12, menciona que por causa del pecado vino la muerte. Y es como que si esa primera o esa humanidad que llegó a caer fue la que trajo al resto a vivir en esto, ¿no? Ujú. Y que por causa de haber el pecado en la manera religiosa, para que lo comprendamos y no verlo como pecado, se puede ver como esos errores o esas faltas a la universalidad de lo que son las leyes, ¿no? Pueden ser en muchos aspectos, de tanto de convivencia como de formas en la que actuamos desde la percepción de los chakras, ¿no? Ahí está todo planteado, que el primer chakra, fíjense, el primer chakra es el que de alguna forma rige o graba las memorias de la sexualidad, que desde ahí, al ser el primero, que es la raíz, esto para mí, la sexualidad ha sido la causa primera de que el Adán, ya después de la manipulación, empieza a caer, porque ya no es una creación simplemente original, sino que siguen existiendo los mismos parámetros, las mismas bases para esa creación, pero ya se hace de una forma en acción. Y cuando podemos ver que, un ejemplo, cuando los arcángeles o fuerzas de mundos espirituales venían y se hacían encarnar aquí, vamos a poner el ejemplo de Jesús el Cristo, que no se esa acción no se hace de una forma sexual, Ujú. sino que es por medio del Espíritu. Pero es que a la madre de Jesús se le llama la Virgen María. ¿Por qué? Porque nunca tuvo sexo para poder engendrar a este ser, sino que ahí también lo he mencionado en muchas ocasiones, lo que dice por ahí la mitología o el conocimiento Hopi acerca de los Kachina, que ellos creaban, preñaban a mujeres de las tribus, pero no lo hacían de una forma física o por una acción, sino que era todo era un contacto energético, Ujú. en donde estas mujeres quedaban preñadas, y el resultado de ese contacto energético eran seres humanos, pero que todo el tiempo tenían en primer lugar, eran diferentes al resto de las personas que estaban en su entorno, ya sea una tribu o algún grupo, como lo quieran ver. Otro factor es que todo el tiempo tenían capacidades mentales y de una comprensión a las cosas. Y otro punto también que menciona los Hopis es que todo el tiempo venían para ayudar, para hacer y no para destruir. Y que ahí lo podemos ver en lo que ha sido todo todos los avatares que han llegado aquí a nuestra dimensión, ¿no? En lo que podemos ver en muchas historias. Entonces, toda esta manipulación que vemos, o por lo que no es digno este Adán, es por causa de haber transgredido las leyes universales, Ujú. porque, y no es que se esté haciendo de una forma diferente,
Lo que pasa es que ya no se hace con la misma, con la sobriedad o con la intención de crear, sino se hace ya por lujuria, que ya esto también es parte de la parte contraria o los demonios que con los que tiene que pelear cada uno de los chakras de cada ser, ¿no? Entonces ahí está más o menos lo que yo puedo entender, Lili. Sí, fíjate, bueno, yo complemento porque yo tengo otra interpretación. Mira, en el que Adán llegara a existir se debió a una gran fuerza y a una gran riqueza. Bueno, pues en mi interpretación, ¿verdad? Personal, lo veo como ese código genético y que el ser humano fue creado por fuerzas cósmicas, como lo dice en la partecita, la gran fuerza y la gran riqueza, que se refieren a esas eh, energías, esas esencias y sustancias cósmicas, tal y como lo hemos estudiado también con la interpretación del Evangelio copto de los egipcios. Yo así más o menos le comprendí, Julio. Sin embargo, en la partecita no llegó a ser digno de vosotros. Bueno, para mí aquí el vosotros se refiere a aquellos que aún siguen en el sueño profundo, con ese sueño ilusorio de la materia y que todavía no han alcanzado este nivel de comprensión espiritual. Pues en el supuesto de que hubiera conseguido ser digno, no hubiera gustado la muerte. Aquí veo a los que ya comienzan un despertar de conciencia, investigando y profundizando en temas espirituales y que descubrimos que la muerte no existe porque al conocer nuestra esencia de nuestra existencia, pues tenemos la certeza de que somos seres inmortales, ya que en la creación todo es infinito, ¿no? Prácticamente esto puedes hacer también a alusión, digamos, Julio, amigos, en lo que se relata muy brevemente en el libro de Génesis en cuanto a esa manipulación. No quiero decir la palabra porque este programa lo vamos a subir a YouTube, pero saben a qué me refiero, modificando ese ADAN. Entonces, quienes ya conocemos esta información, pues nos dimos cuenta en qué consistió eso de la manipulación o esa supuesta creación, ¿verdad? De que a partir del hombre y de la costilla del Adán salió la mujer, sino que esta manipulación pues se hizo más que nada pues para llevarnos a la muerte, ¿verdad? A degenerar nuestros cuerpos, a mantenerlos en un cierto límite, en una cierta edad, digamos, para que nosotros no alcanzáramos esa plenitud de la vida, ¿verdad? Sino que llegáramos a esa muerte, a ese periodo de tan cortito que tenemos de la vida, precisamente para que no nos diéramos cuenta, para que no abriéramos los ojos, ¿verdad? De quiénes están detrás de toda esta manipulación. Yo así más o menos lo comprendí por ese lado, Julio. No sé si quieras ahí comentar algo más o ya me voy al versículo 86. Bueno, hay algo breve. Uh-huh. Sí, es que más bien fue como les he venido mencionando, esa fue una forma diferente de que el Padre se manifestara en otra dimensión usando a esos arcontes, a ese Yaldabaoth que se menciona en el libro secreto de Juan, usándolo para que hiciera esa creación en esta dimensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo
los espíritus que estaban en esos reinos primigenios, los que llegaron hasta a la cuarta estrella, pues a lo mejor lo necesitaban, ¿no? Para comprender el error que llevaron o que hicieron. Y pues por esa razón es que estamos aquí, pero no hay que verlo como una manipulación ni nada de eso, sino más bien estamos aquí para seguir expandiendo esa creación en diferentes dimensiones, ya en una dimensión física en donde tenemos que usar un cuerpo, un vehículo para poder vivir, tener la experiencia. Y no es algo, o sea, no es algo malo, no hay que verlo de esa forma, sino que más bien por eso es que vinieron todos los avatares para enseñarnos cómo poder controlar esta dimensión. O sea, cómo podemos vivir, aunque estemos en donde estemos, que a lo mejor al hablar de esa expansión, muchos otros almas y espíritus van a tener que pasar por esta misma dimensión. Pero si dejamos ese legado de cómo comprender, de cómo pasar, basado en todo lo que dejaron los avatares y basado también en la experiencia de cada uno de nosotros, que pues de alguna forma queremos hacer el trabajo, porque o sea, no cualquier persona se mete aquí a hablar de cosas, a hablar de temas, a hablar de, principalmente, tú sabes que la religión y la política son puntos candentes, en donde pues muchas veces las personas se sienten ofendidas por diferentes pensamientos. Pero, o sea, estamos aquí, lo principal y primordial es que estamos aquí todos en lo mismo. Por eso fueron los mensajes de ayudarnos, de comprendernos y de tratar de llevar algún tipo de mensaje. En segundo punto, si estamos aquí es porque de alguna forma lo necesitamos, o de alguna forma la creación sabe que somos capaces de poder conquistar esta dimensión. Así es. O sea, hay que echarle para adelante, no se sientan prisioneros. Somos libres, tenemos libre albedrío, hace rato comentabas de las bendiciones, ¿no? Que Dios te bendiga. Pero ¿qué más te puede bendecir Dios cuando ya nos dotó con todo? Exacto. Somos una partícula de ese Dios. Entonces, tenemos todo lo necesario y mucho más para poder vencer esta dimensión. Así es. Entonces vamos a hacerlo juntos, porque de nada sirve que yo lo haga, que yo pueda vencer la dimensión, que tú individualmente, Lili, la puedas vencer, porque en realidad el mensaje es que tenemos que llegar a una unidad, primeramente entre la humanidad, para después de alguna manera llegar a la unicidad, que ese ya vendría a ser el pensamiento y la forma ya de actuar y vivir de acuerdo a la creación o a Dios. Entonces, a mí de nada me sirve, a lo mejor personalmente sí, pero lo que necesitamos es que todas las personas empiezan a cambiar su forma de pensar y su forma de actuar, su forma de vivir, de dejar toda la apatía, dejar todo el rencor, dejar todas esas tonterías que simplemente nos dividen, porque esto lo tenemos que, de alguna forma tiene que ser masivamente para poder cambiar las cosas. Un pequeño grupo de personas pues nunca va a poder hacer nada. Claro. Así es, y fíjate, comentaste tú algo acerca de los avatares, que ahorita en un momentito vamos a seguir leyendo, porque
Por allí hay otro dicho de Jesús, de lo que vamos a interpretar, que más o menos se refiere a eso que tú acabas de comentar. Gracias, Julio. Bueno, continúo con el versículo 86. Dijo Jesús: las zorras tienen su guarida y los pájaros su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza y descansar. Julio. Ahí como que lo que puedo percibir es que nos está hablando de que esos espíritus o que ese ser, esa conciencia no tiene lugar donde descansar. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza Exacto. original, ¿no? En la forma en que tuviéramos que estar. Aunque Uh-huh. somos parte o partícula de esa fuente creadora de ese Dios, pero ahorita estamos en una discordancia con ese Dios. Por eso es que existe ese conflicto entre el personaje que somos, lo que es la carne. Hay un conflicto con el espíritu, que también otra vez vuelvo a citar a Pablo. Él decía, mi carne pide lo que mi espíritu detesta. Entonces ahí está también el concepto de la serpiente emplumada. O sea, muchas de las conocimiento ancestral está en esto. ¿Por qué? Porque es una batalla que tienes que hacer de tu carne, de lo que quieres, de lo que sientes, de los placeres de la vida, contra tu propio espíritu, que es lo que en realidad sientes, lo que te llama. Uh-huh. Entonces ahí yo puedo ver que nos habla de ese conflicto, ¿no? Sí, fíjate, ahí donde dice las zorras tienen su guarida y los pájaros su nido, esa partecita hace alusión a una metáfora en donde los animalitos e incluso el ser humano dormido vive en sus laureles, ¿verdad? Como decimos, entre la comodidad, seguridad o lo que es su zona de confort, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza y descansar. Esta frase para mí subraya la naturaleza transitoria y despojada del Hijo del Hombre. Es decir, que quien despierta y gesta un nuevo hombre ya no encuentra satisfacción en un hogar así en el mundo, ¿verdad? O sea, con todo lo que este sistema mundano nos ofrece, ya no le encontramos el sentido, ¿verdad? Y lo que simboliza es su desapego del mundo material. La frase también la puedo interpretar como una llamada al desapego de las posesiones materiales y todas estas comodidades en las que estamos aquí, ¿verdad? Terrenales. Y el Hijo del Hombre, al no tener un lugar donde descansar, para mí ejemplifica la importancia de centrarse en la búsqueda espiritual en lugar de todas esas preocupaciones mundanas, materiales, efímeras, ¿verdad? Y que no está ya atado a un lugar, a una religión o a una institución específica, ¿verdad? Entonces, ese Hijo de Hombre que Jesús tanto nos invitó a gestar en nosotros mismos, pues nosotros le tenemos que buscar digamos, su hogar, el sentido en donde ese nuevo hombre pueda seguir avanzando, pueda seguir creciendo, desarrollándose, pero ya con otro punto de vista muy diferente a lo que nos enseñaron, nos adoctrinaron, ¿verdad? Por eso decía que los animalitos están ahí muy a gusto en sus hogares, descansando, así como yo lo decía, ¿verdad? En su zona de confort. Y ahora que ya comenzamos a gestar un nuevo hombre, nosotros ahora
y como también anteriormente lo comentaba en otro dicho de Jesús, ahora ya asumimos una responsabilidad de que ese nuevo hombre que estamos gestando o pariendo, pues le vamos a brindar las herramientas para que pueda conseguir su avance, ¿verdad? Bien, versículo 87, dijo Jesús, miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo, y miserable es el alma que depende de entrambos. Así dice, ¿verdad, Julio? Entrambos. A ver, ahí si me puedes ilustrar qué significa un entrambo. Pues yo más bien le entiendo que sea así, mezclando entre ambos. Fíjate, dijo Jesús, miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo y miserable es el alma que depende, o sea, de ambos, que dependa tanto del Entrambos. cuerpo como del alma. Ajá. Sí, pues es como no conocer de dónde vienes, ¿no? O sea, lo Uh-huh. hemos estado hablándolo. Y no simplemente en lo que ha sido el análisis de ese documento, sino ya, o sea, desde antes. Uh-huh. Y pues, o sea, lo que se grafica en muchas partes es como lo que se habla de no ser ni frío o más bien del que no ser frío ni caliente, sino ser tibio. Uh-huh. Ese ahí puedo ver ese entreambo, ¿no? Sí, exacto. Sí, en esa primera parte, pues me dice que el cuerpo físico, por, por su naturaleza material, pues está limitado y está sujeto, Julio, pues a la decadencia, ¿no? O sea, hablando Al en mundo, parte más que física. nada. Exacto, exacto. Ajá, que dependa exclusivamente de lo físico, de las necesidades y placeres del cuerpo. Y esto nos lleva a una existencia pues de miseria y sufrimiento, ¿no? O sea, basta darnos cuenta realmente cómo estamos viviendo ahorita, ¿no? Y miserable es el alma que depende de entrambos. Bueno, pues aquí se refiere que tanto el cuerpo material como al espíritu, digamos, de cada ser, pues se vuelve miserable si se enreda, o sea, y identifica, digamos, demasiado con todas esas limitaciones del mundo material. Y bueno, también como yo comentaba la semana pasada en la lectura del Evangelio de los Egipcios, Julio, pues aquí vuelvo a retomar eso porque yo no estoy de acuerdo con el gnosticismo en donde presentan al cuerpo físico considerándolo imperfecto y sobre todo que dicen que el cuerpo es una prisión para el alma cuando realmente el cuerpo físico es el excelente vehículo para que nuestro espíritu se desarrolle, pueda aprender, pueda tener experiencias, muchísimas vivencias, muchísimo aprendizaje y que eso le pueda ayudar pues pues a seguir transitando ese camino espiritual, ¿no? Como lo podemos estudiar también en el compendio de información que se le entregó a Enrique Castillo con el tema de los 7 días de la creación. El versículo 88 dijo Jesús, los ángeles, esa era la partecita a la que quería llegar, que tú mencionaste acerca de los avatares, Julio, dijo Jesús, los ángeles y los profetas vendrán a vuestro encuentro y os darán lo que os corresponde. Vosotros, dadles a sí mismo lo que está en vuestra mano, dádselo y decíos, ¿cuándo vendrán ellos a recoger lo que les pertenece? Julio. Sí, ahí está, ¿no? Todo lo que es el entramado de profético, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas personas que están esperando una ayuda externa, pero sin hacer el trabajo Exacto. que es interno, ¿verdad?
y que no tan solo es interno de uno mismo, pero es internamente en el planeta. O sea, tiene que empezar en ti para que después de ti se vaya expandiendo hacia más personas. No es que solamente tú tienes que hacer el trabajo y ya ganaste. No, el trabajo es hacerlo tú, empezarlo a manifestar en ti mismo para que las otras personas también se contagien. No sé si recuerden, en otros videos he mencionado, esperemos que esta información y que esta vibra sea tan contagiosa como aquella enfermedad del 2020. ¿Por qué? Porque esto se tiene que contagiar, porque les mencionaba hace un momento, yo no gano nada, ni avanzo en nada al comprender y conocer cosas o al atreverme al estar aquí frente a un público. No, yo no gano nada con conocer las cosas y llevarlas a mí mismo. Lo que vuelvo a mencionar, lo que tenemos que hacer es primeramente esa unidad, que todo este trabajo se tiene que hacer, pero en todas las personas. O sea, no es simplemente en una o dos o tres o un grupo. Esto tiene que llegar a una resonancia que tenga que ser a nivel del planeta, que todas las personas empecemos a ver estas cosas, empecemos a actuar de una forma diferente, empecemos a cambiar, y es como vamos a llegar a esa nueva dimensión. Y si hasta que eso no pase, van a seguir pasando cosas y vamos a seguir llegando en una denigración o una decadencia en lo que es nuestra vida. ¿Por qué? Porque entre más dejemos que esto siga ocurriendo y no hagamos ese cambio, van a seguir manipulando, van a seguir contaminando todo el medio ambiente. O sea, van a seguir pasando muchos fenómenos naturales, pero es como si nosotros, hay muchas personas que dicen, no, es que las profecías se hicieron para no cumplirse. Ok, sí, se hicieron para no cumplirse, fue una advertencia, pero llega al punto esa advertencia de que no hacemos caso. Por eso es que se da la advertencia, porque si no hacemos caso, vamos a llegar a pagar las consecuencias de las que se habla también en esas mismas profecías. Entonces estamos en ese momento de que ya estamos ya un pasito, ya a nada, como humanidad. No digo como tú, como yo, como cualquier persona que nos vea, sino como humanidad, que estamos a un paso de llegar a una decadencia total, en donde va a haber o van a pasar todas las cosas que están en las profecías. Entonces, ¿quién tiene el control de cambiar esto, de cambiar el futuro? Nosotros mismos, pero en conjunto. Y ahí es donde está todo, o sea, ahí es todo el entramado. Por eso es que de alguna forma este mensaje tiene que llegar, tiene que empezar a tocar corazones, tiene que empezar a cambiar mentalidades, tiene que empezar a hacerse acción. Exacto. Porque ya el tiempo ya se está acabando, ya casi se acabó. Y Sí. pues, si no hacemos nada, irremediablemente vamos a tener que pasar por todo de lo que nos hablan las profecías, ¿no? Sí, ya el tiempo ya es muy corto, pues ya estamos, ¿no? Como se decía, ¿no? En los tiempos de Noé, ¿verdad? En que la gente, por más que se les habló, se les dijo, se les advirtió, no quisieron hacer caso. Digo, no toda la humanidad, pues, pero pues muchos no quisieron, ¿verdad? Bueno, pues esta parte para mí, Julio, sugiere, ya sabes que me voy por partecitas, los ángeles y los profetas vendrán a vuestro encuentro y os darán lo que os corresponde. Esto para mí sugiere que hay una comunicación constante entre el reino espiritual y el reino y el humano.
Los ángeles y profetas representan mensajeros de la luz, portadores de conocimiento. Lo que os corresponde se refiere a las revelaciones entregadas a la humanidad y que son apropiadas para cada persona en su camino espiritual. Vosotros dadles asimismo lo que está en vuestra mano, dádselo. Aquí esto se enfatiza la importancia de la reciprocidad. No se trata solamente así como que de recibir, ¿verdad? Sino también de dar lo que está en vuestra mano. Y esto simboliza para mí el poner al servicio, como tú muy bien lo decías, Julio, al servicio de los demás, pues nuestro conocimiento, nuestra compasión, compartir nuestros dones, nuestra capacidad de amar y servir. Y fíjate que esto yo lo sentí la primera vez que yo escuché eh, cuando empezaba yo mi búsqueda personal, mi inicio de despertar de conciencia, cuando yo llegué al programa de los chicos de Descubriendo, cuando escuché por primera vez ese plan A en sus 3 fases que también se le compartió precisamente mensajeros a Pleyadinos, a Enrique Castillo. Entonces yo escuché ese plan A en sus 3 fases y haz de cuenta que yo inmediatamente me resonó en mi corazón eso de compartir, de dar, de todo lo que yo estaba adquiriendo en conocimiento, todo lo que yo estaba descubriendo a mi paso. Entonces, algo de mí, había algo que me impulsaba, comparte, comparte, comparte. Sin embargo, hay muchas personas que pues no a todos les llega ese, digamos, ese impulso de compartir, Julio. O sea, yo he visto a muchas personas que, como tú bien lo decías, ¿no? O sea, se pueden llenar la cabeza de muchos conocimientos, muchísimos conocimientos, pero de nada sirve, ¿verdad? Tener así la cabeza llena de tanta información si no se está aplicando todo eso aprendido en, pues en una transformación, en algo bien en su persona, ¿verdad? Que le permita pues ese cambio de persona, de gestar lo que habíamos hablado en el versículo anterior, de gestar un nuevo hombre. Entonces, pues son personas que pues se quedan con esa información. Entonces, también cuando decíos, ¿cuándo vendrán ellos a recoger lo que les pertenece? Pues a eso voy, ¿verdad? Que esta pregunta retórica refleja una actitud de humildad, de apertura, y pues aquí es donde reconocemos que lo que poseemos no es nuestro, sino que pertenece al reino espiritual, y entonces en esa medida estamos ya dispuestos a entregar nuestros dones cuando sea el momento adecuado y pues ayudar, ¿verdad? A las personas que estén dispuestas a escuchar, a recibir esos consejos o conocimiento, porque tampoco se trata de perpetuar un adoctrinamiento, ¿no? De que también ahora digamos nosotros, ahora ya que yo tengo el conocimiento, pues ahora me voy a dedicar a despertar a medio mundo, a adoctrinarlos y no, o sea, tampoco la cosa es así, o sea, es simplemente, es yo brindar desde mi corazón lo que yo tenga en la mano, ¿verdad? Lo que yo pueda ofrecer de algún conocimiento, de alguna ayuda a nada más a las personas que estén apercibidas, a quienes lo soliciten, ¿no? O sea, no todo tampoco, todo el mundo esté preparado para, pues ya para recibir un mensaje así. Bien, versículo 89. Dijo Jesús, ¿por qué laváis lo exterior del vaso? ¿Es que no comprendéis que aquel que hizo el interior no es otro que quien hizo el exterior? Julio. Sí, ahí claramente no se nos está diciendo de que
el no afanarnos con lo material, ser lo exterior, el personaje en lo que vivimos, sino que hay que comprender el interior, porque ya cuando comprendes el interior, que eso lo puedo ver como la parte de esa fuente de ese principio como humanidad, que ya hemos estado hablando también. Eso mismo que te creó desde el espíritu, desde el alma, es lo mismo que te está creando en esta dimensión material, ¿no? Porque si no hubiese sido por la intervención del Padre, como se grafica ahí en el libro secreto de Juan, esta creación o manipulación que hizo, o más bien hubiese sido, en lugar de haber sido una expansión de la creación, hubiese sido una creación de Yaldabaoth, pero no fue así. ¿Por qué? Porque se siguen contemplando y siguen siendo parte de las leyes lo que fue desde el principio. Pero simplemente en la forma en que ya nos pueden, o que en la forma en que estamos modificados, en que ya sabiendo que no pueden ingresar directamente a nuestro corazón, lo hacen por medio de la mente. Esa fue, vamos a decir, fue parte de lo que se grafica ahí en el libro secreto de Juan, que hizo Yaldabaoth y los 365 demonios, que fue esa conexión para podernos manipular desde afuera, sabiendo que como ley universal el corazón es intocable, sabiendo que ahí el Padre mismo, ahí fue donde depositó el pensamiento posterior iluminado, que de acuerdo al libro secreto de Juan vendría a rejuvenecer la mente del Adán, la mente de esa humanidad que ya después de haber sido ya manipulada, nos dejó con las herramientas necesarias para poder, como les vuelvo a repetir, para poder llegar a dominar esta dimensión como parte de la misma expansión del Padre Eterno. Entonces, ahí está todo el secreto de las cosas, y al comprender esto nos cambia la perspectiva de no sentirnos víctimas, sino más bien ser protagonistas directos de todo esto, ¿no? Que ahí, como lo mencionaba Lili, con eso de lo que era el plan A en sus 3 fases, que es precisamente donde se nos está haciendo el llamado. Exacto. Al despertar a los que ya tengan esa percepción, o los que ya se hayan dado cuenta. ¿Para qué? Para llegar a despertar a las otras personas, a los demás. O sea, el punto es que tiene que haber un cierto porcentaje de personas que estén despiertos. Y lo vimos esto también cuando hicimos todo el estudio del libro de Apocalipsis, que ellos son abiertos cuando ya las personas, o un cierto número, un porcentaje de personas ya se dieron cuenta, y ellos son simplemente, estas personas son las que hacen que los sellos empiecen a abrir. Entonces tenemos todo, el control no está por parte de las élites, aunque parezca. El control no está por parte de la religión, no está por parte de nadie. El control lo tenemos nosotros mismos. Pero para poder tomar protagonismo en esto, tenemos que darnos cuenta primero. Tenemos que comprender quién somos, de dónde venimos, en dónde estamos. Y así sabemos a dónde vamos. Y esa es la única forma de poder vencer esto. Y está súper remarcado en todo lo que es el mensaje de Jesús el Cristo, ¿no? O sea, todo el tiempo nos está diciendo que, o sea, no eres esto. Dice, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, tú pudieras decirle a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Dice, milagros o cosas como las que yo he hecho, ustedes podrán hacer y más.
O sea, todo el tiempo nos está diciendo, hey, no eres lo que te han dicho, eres algo más importante, eres algo mucho más poderoso, eres algo mucho más, más digno. O sea, tenemos todo. Hay que dejarnos ya de pensar tantas tonterías, de sentirnos como víctimas y tomar ese protagonismo, porque aquí nosotros somos como, por ahí hubiera dicho alguna vez Alex Lora, somos los chavos chichos de la película Gacha. Está en nosotros el cambio, o sea, no hay nadie más, nosotros mismos. Tenemos todas las facultades para poder hacer el cambio. Solamente tenemos que aprender, tenemos que reencontrarnos y empezar a actuar en conjunto. Sí, exacto. O sea, por eso es el llamado, ¿no? O sea, cuando se hace esa invitación, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ahora, mijitos, manos a la obra. Hay que enfocarnos también nosotros en compartir y de alguna manera es lo que estamos haciendo, Julio, ahorita en este momento, ¿no? Nos sumamos a la causa para ayudar a muchas personas y reitero nuevamente, ¿verdad? A las personas que estén apercibidas y que tengan esa disposición en su corazón también, ¿verdad? Para no tratar de adoctrinar a nadie. Y entonces, bueno, ahora retomo mi interpretación en este versículo. ¿Por qué laváis lo exterior del vaso? Bueno, pues esta pregunta señala pues casi la tendencia que tiene la mayoría de la humanidad, ¿no? A centrarse en la limpieza, en el adorno, en todo lo externo, descuidando lo más importante que es el estado del interior. Y el vaso simboliza al ser humano y su exterior representa las acciones y apariencias visibles. ¿Es que no comprendéis que aquel que hizo el interior no es otro que quien hizo el exterior? Esta afirmación enfatiza la unidad de lo interno y lo externo. El creador o la fuente de la existencia es el mismo para ambos. Por lo tanto, no tiene sentido priorizar uno sobre el otro, ¿verdad? Este dicho nos dice que la verdadera pureza reside aquí adentro en el interior, en la intención y el corazón, y que la limpieza externa sin una transformación interna, pues es vana, es inútil. Y bueno, pues también aquí esta frase puede criticar, digamos, la hipocresía de aquellos que se preocupan más por las apariencias externas, pero ocultan sus impurezas internas. Y bueno, para terminar esta hora feliz de hoy, Julio, el versículo 90 dijo Jesús, venid a mí, pues mi yugo es adecuado y mi dominio suave, y encontraréis reposo para vosotros mismos. Sí, pues ahí está la invitación, que no solo se hace por parte de Jesús, sino pudiera aquí poder, por ejemplo, a Buda, a Quetzalcóatl en Topilzin, que todo el tiempo, si nos ponemos a repasar esos conocimientos, todo el tiempo nos invitaban, y el mismo Jesús también, a una neutralidad. Esa neutralidad, ese tomar ese centro, no es nada más que el poder comprender en dónde estamos, pero quién somos. Exacto. Él nos dice, no tomes extremos. ¿Por qué nos dicen eso, no tomar extremos? Porque nos podemos meter mucho en el personaje que somos en materia, en este cuerpo, o también nos podemos ir al otro extremo, que es el sentirnos elegidos, o el sentirnos algo especial, ¿no? Cuando todos somos lo mismo, todos hemos sido creados, y hasta desde el principio y después de lo que fue la manipulación,
tenemos todo. O sea, nunca hemos estado al descubierto o a la intemperie, sino que más Karen. bien ese Padre, Ujú. ese creador, esa fuente, se encargó y se ha encargado y se seguirá encargando todo el tiempo de darnos lo que necesitamos para poder seguir avanzando, para poder seguir expandiendo la creación. Porque si vemos también todo lo que es todo el conocimiento ancestral, a los primeros pueblos se les consignó el expandirse, el multiplicarse y de alguna forma el habitar toda la tierra. Así es. Aquí claramente el que habla, el que yo veo aquí que está hablando es el Cristo, Julio, y me recuerda el versículo en Mateo 11:28 que decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El venid a mí, esta invitación la sugiere pues el mismo Cristo, ¿verdad? Que hay una fuente de consuelo y guía disponible para aquellos que buscan alivio y que está aquí, en nuestro corazón, ¿verdad? Pues mi yugo es adecuado y mi dominio suave. Estas palabritas como que se ven también así como que de manipulación, de control, no sé si las percibiste, Julio, pero bueno, yo lo veo el yugo y dominio que no se refieren a una carga opresiva, sino más bien a un camino, guía o enseñanza que conduce a la liberación o a la libertad. Es un camino que aunque requiere esfuerzo, es adecuado y suave en comparación con la carga que podemos tener de la ignorancia y todo esto lo que nos conlleva, ¿verdad? Con toda esta ignorancia. Y encontraréis reposo para vosotros mismos. Bueno, pues esta promesa de reposo se refiere a la paz y la tranquilidad que se obtienen al escuchar la voz interior, esa intuición o esa guía magnífica que tenemos aquí en nuestro corazón. Veo que por allí se conectaron Osvar, Nancy, Bracho, aquí al final ya del tema, Nelson Zambrano. Bueno, pues también les mandamos a ustedes un saludito. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo más, Julio, ya para despedirnos. Y antes de que pase contigo, recordarles a nuestros amigos que quienes no tienen o se les dificultaba las transmisiones en vivo desde Telegram, pues ahora las vamos a hacer aquí en Facebook. Esperamos que les agrade esta plataforma. Y bueno, pues seguimos con nuestras transmisiones cada jueves en la hora feliz. Aquí las vamos a estar haciendo, también las charlas virtuales de cada mes, que en este caso vamos a tener este domingo a la 1:30 de la tarde, hora de México. Vamos a estar con nuestros amigos Alex Chávez y Ricardo Esparza, donde Julio ha estado compartiendo con ellos dos en el canal de Misterios Jalisco de YouTube. Y bueno, ahora vamos a estar todos juntos compartiendo un tema fascinante, que a mí en lo personal me encantan estas temáticas y vamos a hablar acerca de los dioses de la antigüedad. Julio, ¿con qué te despides? Sí, ahí también haciéndole la invitación ahí a acompañarnos este domingo, 6 de marzo, ¿Abril? o abril, sí. Bueno, ando atrasado también. Y sí, o sea, aquí para terminar, el yugo que es el yugo del Cristo y el ponernos ante Él, el dejarnos llevar, claro que nos trae un resguardo, ¿no? Porque ya es el empezar a comprender todas las cosas, nuestra procedencia, el comprender que aquí también se graficó que tenemos dos cuerpos, que es el cuerpo material, el cuerpo espiritual,
y que tenemos que llegar a saber controlar o saber tener ese punto neutral, que no es la tibieza que menciona Jesús, sino que es el comprender y el no llevarnos o no irnos a ningún extremo, y el comprender, y todo esto nos da el resguardo en la forma de que nos empieza a llevar a lo que Jesús todo el tiempo mencionaba, que era ese reino de los cielos, y que lo podemos ver o lo vamos a empezar a palpar si seguimos estas recomendaciones que nos ha dejado tanto Jesús como muchos avatares en diferentes culturas, para poder empezar a vivir de una manera mejor. Que todo esto a un punto nos va a empezar a cambiar la vibración, porque esto es todo energético, es una resonancia. Cuando comienzas a comprender y a llevar tu vida pese a todas las experiencias, tanto positivas como negativas, empiezas a comprender esto, es más probable que cualquier cosa negativa no te llegue a afectar, ya comprendiendo el curso de la vida y la razón por la que estás aquí. Entonces hay que hacer un análisis de eso. Hay que, pues ahí está el documento para cualquier persona que lo quiera buscar. Es muy fácil de encontrar, y que se pongan a investigar y a reflexionar en todos estos consejos, ¿no?, que nos deja el Cristo. Así es, esa es una muy buena recomendación, porque recordemos que de todos los avatares que han llegado aquí a nuestro hermoso planeta Tierra, el más grande pues ha sido precisamente Jesús el Cristo. Entonces de esas enseñanzas tenemos que aprender, tenemos que analizarlas, tenemos que profundizar en ellas, y sobre todo aplicarlas y llevarlas a cabo en nuestra vida. Entonces, esto lo que humildemente hemos estado tratando de interpretar, ¿verdad?, para que se haga fácil esta comprensión de lo que estamos leyendo. Entonces, pues los seguimos invitando, y recuerden aquí la cita cada jueves en nuestra hora feliz a las 7 p.m. Y bueno, pues con esta conclusión que tú nos compartes, Julio, yo creo que con eso terminamos. Recordarles que tenemos esta charla virtual este domingo 6 a la 1:30 hora México, para que nos acompañen. También lo vamos a hacer aquí desde Facebook, para animarlos también para que puedan participar en el chat, haciendo comentarios, preguntas, si quieren enviar su saludo. Miren, aquí como ahorita apareció el de nuestro amigo Nelson, invitarlos, ¿verdad?, para que apoyen también aquí la labor que estamos haciendo con todo el corazón, que estamos compartiendo también nosotros. Y también decirles que cuando estas charlas que estamos haciendo en vivo las subamos a nuestro canal de YouTube, pues no se olviden de regalarnos un like. No importa que ya hayan visto la transmisión en vivo, regálenos un like, porque eso permitirá que YouTube ayude, ¿verdad?, también con los logaritmos, para que esta información que estamos grabando pues llegue a mucha gente. Y ustedes también, si nos pueden ayudar con el like y que ustedes también se den a la tarea de compartir si les gustan nuestros contenidos, pues adelante, ayúdenos y compartan esta información. ¿Sale? Bueno, chicos, nos despedimos, les mandamos un gran abrazo, que pasen buenas noches, buen descanso, y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, gracias por participar, gracias.